Éxodo 27. Éxodo 17, versículos 1 al 7. Dice la bendita, suficiente y soberana palabra de Dios. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés: danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo: ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masa y también Meriba, porque los israelitas habían altercado con él y provocaba al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Amén. Amén. Oremos. Padre, damos muchas gracias por tu palabra. Sabemos de la gran necesidad que tenemos nosotros como pecadores de escuchar tu palabra, de ser dirigidos por ella. Nuestra incapacidad está, Señor, que si tú no nos hablas, Señor, nuestra vida perecerá. Tu palabra es el maná que tú has enviado para sustentar a tu pueblo. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y nos hemos reunido en esta mañana en tu día santo, este día que tú has apartado de los días comunes de la semana, para que como pueblo te rindamos a ti tributo de alabanza, de adoración. Ofrendemos delante de ti, Señor, con amor, pero también, Señor, expongamos nuestro corazón a tu palabra. Señor, reconocemos la gran incapacidad que tenemos de entender tu palabra, pero acudimos a ti, que por la obra de tu Espíritu Santo nos permitas la luz suficiente para que tu palabra sea viva y eficaz para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, en la exposición, a mí como predicador incapaz, insuficiente, a mis hermanos que escuchan, Señor, ayúdales también en su capacidad para comprenderte y para poner en ejecución tu palabra. Bendícenos a todos y sea para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Este episodio particular, precioso, que encontramos en el libro de Éxodo 17, ocurrió a pocos días, quizás unos 2 meses, de que ellos habían sido libertados de la esclavitud en Egipto. Ellos a lo largo de 430 años habían sido esclavos en Egipto, y en este momento en particular, en este tiempo en particular, ellos habían visto la poderosa mano de Dios obrando delante de sus ojos. Ellos habían visto cómo Dios con su poder había destruido el imperio egipcio, que era el imperio gobernante en ese momento. Había destruido al faraón en su orgullo, quien era visto como un dios en Egipto. Había sido tocado por la poderosa mano de Dios, pero no había sido tocado para salvación, sino para destrucción. Esto lo había visto el pueblo de Israel. Había visto cómo las plagas habían hecho mella en el arrogante pueblo egipcio y los había humillado hasta el polvo. Habían visto como frente a las aguas del Mar Rojo, cuando el pueblo hebreo estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón, que lleno de ira los perseguía para destruirlos, después de que reaccionara el Faraón y había visto el peligro que corría el imperio egipcio a no tener esclavos que le siguieran sustentando en su estructura, había decidido venir a perseguirlos con gran ira. Y el pueblo estaba ahí atrapado, y sin embargo ellos ven como Dios ordena a Moisés que levante la vara en su mano, y las aguas del río se dividen, y Dios abre un camino de salvación en medio de las aguas del mar para que su pueblo sea salvo. Y esas mismas aguas de salvación que fueron para los
judíos, para el pueblo hebreo, de salvación para los egipcios, se convirtieron en un camino de muerte. Ellos habían visto la poderosa mano de Dios en estos hechos. Ellos habían visto cómo la mano poderosa de Dios los había liberado para que no fueran afectados por las plagas en Egipto. Ahora lo que vemos es a este gran pueblo adentrándose en el desierto, guiados por Moisés, a quien Dios utiliza como un instrumento para llevar a cabo que yo considero que es la obra cumbre en el Antiguo Testamento, la liberación de Israel como un tipo de lo que es la liberación de cada creyente de la esclavitud del pecado y de lo que significa o de lo que implica para el verdadero creyente, para el nuevo creyente, lo que es caminar en este mundo. Ahora, realmente si existe algún territorio específico que cause temor, asombro al ser humano, es el desierto. No sé aquí cuántos han caminado por un desierto. Ahora, caminar, ir a los desiertos de La Guajira y caminar en un plan turístico, eso es bueno y es una experiencia agradable. Otra cosa es tener que vivir en el desierto como un estilo de vida. Eso es muy diferente. Y lo que este pueblo iba a experimentar de aquí en adelante era lo que era vivir en el desierto. Ahora, viéndolo desde una perspectiva realista para Israel, no era fácil lo que ellos estaban prontos a experimentar. La situación en el desierto se tornaba compleja. Ellos nunca en su vida como esclavos se habían tenido que preocupar por autosostenerse en lo que tenía que ver con el alimento y el agua. Esas cosas vitales para su sobrevivencia les eran provistas por el gobernante de turno, por sus capataces. Ellos solamente se preocupaban por trabajar día a día bajo el inclemente sol, pero el alimento y el agua les era traída porque era necesario que ellos tuvieran esos alimentos para que pudieran seguir adelante con su obra. Ellos tenían una actitud incorrecta en su corazón respecto a la esclavitud que habían experimentado, y es que ellos creían que había una obligación de parte del que fuera el Señor de su vida de proveer de todo lo que ellos necesitaran, particularmente en lo que tiene que ver con el alimento y la bebida. Y si lo vemos en el relato bíblico, continuamente las querellas del pueblo de Israel contra Moisés, pero en el fondo contra Dios, fueron cuando tuvieron que enfrentar escasez de comida o escasez de bebida. Ahora, la gran diferencia entre el desierto y Egipto es que precisamente en Egipto ellos recibían la porción diaria de Faraón. Había un don que esa generación no había conocido, esa generación no había experimentado, ellos no conocían este don. Ellos como esclavos jamás les fue necesario, nunca les fue enseñado y nunca fueron adoctrinados al respecto. Y ese don, mis amados hermanos, fue la fe. Ellos no sabían particularmente lo que era vivir por fe. Y aunque en estudio de los personajes previos a este evento, estudiando los patriarcas, nosotros vemos que ellos en un comienzo andaron con fe. Lo que vemos al final de esta era, antes de llegar al libro de Éxodo, es que la fe en los patriarcas había decaído igualmente y los vemos cometiendo actos horribles. Cuando analizamos el pecado a la luz de los actos que cometieron estos hombres al final y antes de llegar al libro de Éxodo, nos damos cuenta que fue cosas tremendas. Lo que hizo, por ejemplo, lo que hicieron los hermanos con José, fue terrible. Lo que hizo Jacob antes de constituir su familia fue terrible. Como ellos se va diluyendo esa fe en ellos, y podríamos decir sin temor a equivocarnos que esta generación premosaica en su fe se había diluido dramáticamente. Ahora, Dios tenía que enseñarles el valor supremo de este don, y la única manera en que ellos y nosotros podemos llegar a valorar una vida por fe y para fe es por medio de todas las adversidades que nosotros tenemos que enfrentar en el mundo. Todas las tragedias, todas las pérdidas, todas esas circunstancias que a nosotros no nos gustan y que muchas veces nos cuestan lágrimas, son aquellas circunstancias que Dios soberanamente ha determinado y que permite sobre nosotros. Y es en medio de esas circunstancias que la fe cobra su valor real. Podemos decir, amados hermanos, que el desierto, con todos sus elementos, es indispensable para todo aquel que ha sido liberado de la esclavitud. Ellos de una esclavitud física, nosotros de una esclavitud espiritual. La fe que Dios nunca pone a prueba es una fe que no proviene de Dios. Es necesario que nuestra fe sea probada. Una fe que no es probada jamás producirá frutos de justicia verdaderos. Una fe que no es probada, amados hermanos, en conclusión, es una fe que no proviene de Dios. Ahora, Israel era como un niño torpe. Era una nación que por puro amor había sido adoptada por Dios y que como tal
recibiría la disciplina propia de un hijo que es amado por su padre. Es en este contexto, en la prueba de la fe para un pueblo recién liberado, que vamos a estudiar en esta mañana este precioso pasaje de Éxodo 17, 1 al 7. Y lo primero que vemos en Israel, en este pueblo, como punto número 1, es una necesidad vital, o una necesidad fundamental, la cual la hallamos en el versículo número 1. Dice la Escritura: toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, y según lo había ordenado el Señor, acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Qué gran necesidad es esta, en medio de unas circunstancias como las que nos plantea el desierto. Realmente lo único fundamental en el desierto es el agua. Es fundamental para nuestra sobrevivencia, y es lo que generalmente o particularmente escasea en el desierto. Ahora, lo primero que vemos dentro de este proceso de revelar lo que en realidad había en el corazón del hombre, en este caso de los israelitas, pero que también tiene aplicación para nosotros, es que hay necesidad de que Dios revele por medio de las necesidades qué es lo que hay en nuestro corazón. En este caso no era cualquier tipo de necesidad, era la necesidad de un elemento vital para la supervivencia en medio de un ambiente que por sí mismo no podía proveerles el agua. Recordemos que la nación de Israel estaba compuesta por alrededor, quizás más de 2 millones de personas. Imagínense ustedes la multitud, mujeres, niños, ancianos, caminando por el desierto. El sol agotador, el sol agobiante, el calor tremendo, y ellos sin tener agua para calmar su sed. Ahora, el texto nos dice que ellos partieron conforme a lo que Dios les había dicho, a lo que Dios les había ordenado. Los expertos dicen que este viaje no debería haber durado más de 2 meses, sin embargo, es un viaje que se convierte en un viaje de 40 años. ¿Cómo es que este viaje de 2 meses se llega a convertir en un viaje de 40 años? ¿Por qué Dios lo permitió de esa manera? Porque recordemos que todo esto estaba dentro del plan soberano de Dios. Y lo que podemos entender a la luz del estudio de los acontecimientos, de lo que ocurre, es que Dios necesitaba revelar, no para sí mismo, sino para que los mismos israelitas se dieran cuenta de lo que había en su depravado corazón. Vamos a mirar un momento Deuteronomio 2:8 para enlazar esta realidad y entenderla en el propósito que tuvo el Señor para introducirlos en el desierto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice la palabra: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Ahora, Dios, con todo lo que permite en nuestras vidas, tiene un propósito. Toda circunstancia que venga a nuestra vida está determinada por un propósito soberano que Dios ha establecido. Ahora, para nosotros como creyentes en particular, cuando vamos a Romanos 8:28, ese famoso pasaje, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Aún las adversidades, aquella enfermedad que yo no comprendo por qué a mí me dio esa enfermedad, o por qué mi niño sufre de esa enfermedad, por qué mi padre, un hermano o alguien a quien yo amo mucho está padeciendo esa enfermedad, o por qué la escasez, por qué la crisis económica, o por qué esas diversas circunstancias, por qué no consigo empleo, o tantas circunstancias a las que yo estoy expuesto en este mundo. Yo tengo que entenderlas a la luz del propósito que Dios tiene para mi vida. Tengo que entender que Dios soberanamente está usando eso para mi vida. Entonces dice que el Señor mismo los llevó. No fue que a Moisés se le ocurrió llevarlos por ese camino. Recordemos que había una nube de gloria que de día los guiaba y una columna de fuego que lo hacía igualmente en la noche. Eso nos indica que Moisés no estaba llevándolos por un camino que a Moisés le pareció bueno, o que el pueblo le insinuó a Moisés que se debería hacer el camino. El texto nos dice que fue el camino por el cual Dios los llevó por el desierto. ¿Para qué nos metió Dios 40 años en el desierto? ¿Por qué los condujo por esos caminos? Dice, y te humilló. Quería arrancar Dios la soberbia natural que hay en el corazón del ser humano. Dice, y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón. Ahora, sabemos que a Dios no le interesaba conocer lo que había en el corazón del hombre porque Él lo sabía. Eso no era un secreto para Dios. Lo que hay en nuestro corazón no es un secreto para aquel que escudriña la mente y el corazón.
que conoce nuestros pensamientos aún antes de que ellos vengan a nuestra mente. O sea, no era que Dios quisiera revelar para sí mismo lo que había en el corazón de este rebelde pueblo, sino que quería que el pueblo realmente se diera cuenta de que lo que había en su corazón era un grado superlativo de maldad. Para conocer lo que había en tu corazón te puso a prueba y para ver si cumplirías o no sus mandamientos. Entonces vemos que esta necesidad fundamental que Dios le permite al pueblo experimentar tenía en el fondo un propósito de parte de Dios, y era revelar qué era lo que había realmente en el corazón de este pueblo. Ahora, ¿cómo reacciona este pueblo ante la necesidad? ¿Cómo reacciona ante la crisis, ante el conflicto? Esta reacción, queridos hermanos, en nosotros, ¿cómo reaccionamos frente a las diversas circunstancias que experimentamos? Y no hablemos solamente en el ámbito de las carencias o dificultades. ¿Cómo reaccionamos cuando Dios nos bendice grandemente? Porque esa prueba quizás es más compleja que la misma prueba de la necesidad. Guárdate en tu corazón de corromperte cuando Dios te haya introducido en la tierra que produce leche y miel en abundancia. Cuando Dios te corone de riquezas, guarda tu corazón de desviarte en pos de las riquezas. O sea que vemos que en todo momento y circunstancia Dios está continuamente probándonos. Esta reacción determina el nivel de fe y conocimiento de Dios que tengamos. Y lo que vemos en el pueblo de Israel como segundo punto es que el pueblo tuvo una reacción fatal. Versículos 2 y 3. Una reacción fatal. ¿Por qué la reacción fue fatal? Porque ellos habían visto la poderosa mano de Dios. Ellos acababan de ver los hechos poderosos de Dios. Ellos acababan de ver cómo Dios, por medio de un palo seco, echado sobre las aguas amargas de Mara, había endulzado el agua, y ellos ya habían recibido agua para saciar su sed. Lo vemos en el capítulo previo, en el capítulo 16, cómo Dios, en medio de otro acto de murmuración y de rebeldía del pueblo, Dios los escucha y les provee maná, les provee alimento celestial. Y sin embargo, lo que vemos aquí en este capítulo 17 es que ellos reaccionan de una manera totalmente incorrecta. Ellos deberían de haberse humillado, haber clamado a Dios por misericordia para que les concediera el alimento, y en lugar de eso, ellos toman una actitud totalmente contraria y se van en contra, no solamente del siervo de Dios, que es a quien primero acuden, pero lo más grave, se van en contra de Dios mismo. El pueblo altercó, dice la versión Reina Valera, contendió, presentó un pleito, presentó una querella por una injusticia que supuestamente Dios estaba cometiendo contra ellos. Según pasajes paralelos a este mismo acontecimiento, Deuteronomio 6:16, Salmo 78, el versículo 18 y versículo 41, lo que el pueblo estaba haciendo era tentando, poniendo a prueba a Dios. Estaba probando a Dios, estaba dudando de que Dios realmente fuera el Dios de ellos, de que Dios pudiera hacer algo por ellos. Qué gran necedad, mis amados hermanos. La vasija contra el alfarero, la vasija levantándose contra su hacedor. Ahora vamos a ir a un texto, Hebreos 3:12. Donde también el autor en el Nuevo Testamento, para enlazar estos pasajes y qué era lo que estaba ocurriendo realmente en el corazón del pueblo, el autor de Hebreos nos da mucha luz para entender qué era lo que estaba pasando, qué había llevado a ese pueblo y de qué tenemos que guardarnos nosotros, amados creyentes, hoy en el siglo XX, 35 siglos después de estos acontecimientos, de qué tenemos que guardarnos nosotros hoy, para no caer en la misma situación que cayó este pueblo. Porque el escritor del Nuevo Testamento está escribiendo a los lectores del tiempo presente. Dice, cuídense, hermanos, cuídense. Y si miramos en el texto previo, está hablando precisamente de la incredulidad que el pueblo de Israel manifestó frente a las diversas circunstancias que Dios permitió en el desierto. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que nos haga apartarse del Dios vivo. La versión Reina Valera dice corazón malo de incredulidad. Hebreos 3:12. Corazón malo de incredulidad. Ese corazón malo de incredulidad, por lo que entiendo yo por el texto y la forma como el escritor bíblico se dirige, puede afectar también a los creyentes. Dice, cuídense, hermanos. Está hablando a verdaderos creyentes.
Y en esta mañana el Señor nos está hablando a nosotros que somos, creo yo, verdaderos creyentes. ¿De qué tenemos que cuidarnos nosotros en este siglo? ¿Nosotros no somos acaso diferentes al pueblo de Israel que Dios liberó de la esclavitud de Egipto? Nosotros a veces leemos lo que hacía el pueblo y decimos, pero este pueblo ¿cómo pudo llegar a hacer esas cosas? Después de que vio la gloria de Dios de la manera que la vio, más adelante en Éxodo 20 vamos a ver cuando Dios les da las tablas de la ley en el monte Sinaí, cómo este pueblo siente el temor de Dios. Como este pueblo siente que ellos no son capaces de escuchar siquiera la voz de Dios. Y como después de esto, este pueblo continúa vez tras vez cayendo en la misma actitud y nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Sabes qué? Nosotros no estamos exentos de caer en la misma circunstancia. Si alguno se cree que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Nosotros, y yo creo que estoy hablando a creyentes aquí que han alcanzado cierto grado de madurez, pero también entiendo que hay creyentes inmaduros y que quizás hay aquí en medio de nosotros personas que aún no conocen al Señor. Pero nuestro corazón es lo más perverso de lo perverso que puede haber en el mundo. Nuestro corazón es depravado, que es lo que dice Jeremías, perverso, engañoso, más que todas las cosas. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura, es el corazón. Y aún nosotros como creyentes fácilmente podemos ser engañados por nuestro corazón. Por eso el autor está diciendo a la iglesia, a los hermanos, cuídense hermanos, que ninguno de ustedes tenga o sea controlado o permita que su corazón lo influencie a hacer cosas que los va a hacer que nos apartemos del Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que hace que ese corazón, o qué es lo que hace ese corazón malo en nosotros? ¿Qué fue lo que hizo que ese corazón malo actuara en ese pasaje que estamos leyendo de él? Lo primero que vemos es que un corazón malo nos lleva a murmurar de los ministros de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Murmurar de Moisés. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces cuando las circunstancias no salen como queremos que salgan? O cuando la palabra que haga el predicador no es de mi agrado porque no habló lo que yo quería oír. Murmuramos del predicador, murmuramos del pastor, murmuramos del ministro de Dios. Y eso es una evidencia de que quizás nuestro corazón está siendo inclinado hacia la maldad, a controlarnos. O sea, es un corazón que murmura de la obra del ministro de Dios. Pero también el corazón malo de incredulidad es un corazón que no tiene memoria de las misericordias del pasado. Lo vemos claramente en el pueblo de Israel, como les he dicho, ellos habían visto la misericordia de Dios actuando a favor de ellos y sin embargo, escasos 2 meses después, que han visto grandes acontecimientos, ellos están aquí olvidando todo lo que Dios ha hecho y concentrándose solamente en ese pequeño detalle que no tenían agua y que Dios tenía suficiente poder y misericordia porque ya lo había demostrado para volver a proveerles agua. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las dificultades? ¿Cómo reaccionamos ante aquella persona que en el trabajo nos hace la vida imposible porque decimos ser cristianos? ¿Cómo reaccionamos ante aquel jefe impío que nos atormenta? ¿Cómo reaccionamos ante la infidelidad de un cónyuge? ¿Cómo reaccionamos? La reacción que tengamos ante estos actos soberanamente determinados por Dios va a determinar el grado de madurez en la fe que yo tenga y el conocimiento que tenga de Dios. Estos actos van a revelar realmente lo que hay en mí. Pero también un corazón malo de incredulidad es un corazón que desconoce la naturaleza de Dios, un corazón que duda de la presencia de Dios, es un corazón incrédulo de la providencia de Dios. Y ahora lo que vemos ante este panorama terrible, por eso el segundo punto se titula una reacción fatal. ¿Qué esperaríamos de un Dios que es totalmente justo? De un Dios que, como dice la palabra, que de ningún modo dará por inocente al culpable. Lo que nosotros esperaríamos es que Dios acabara con este pueblo. Lo que nosotros esperaríamos es que la ira de Dios fuera derramada sobre este pueblo. Ahora, más terrible aún cuando vemos que la actitud de este pueblo en este aspecto fue la regla que lo rigió a su largo, no solamente de los 40 años por el desierto, sino también a lo largo del periodo posterior al establecimiento en la tierra de Canaán. Fue un pueblo tan pecaminoso que al final, como Dios lo había profetizado por medio de sus siervos, este pueblo fue esparcido entre las naciones de la tierra e Israel desapareció prácticamente en el año 400 después de Cristo.
a causa de su rebeldía, de su idolatría. Fue un pueblo que constantemente estuvo en esta actitud. Ahora, cuando vamos a la escritura, 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, dice el escritor, dice Pablo, que todo esto, porque está nuevamente relacionando estos eventos, cuando Pablo hace esta declaración, está relacionándola con estos eventos que acontecieron en este pasaje, dice, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Es una advertencia, mis hermanos. Es una advertencia. Es muy lindo escuchar de parte de Dios palabras de ánimo, de motivación. Es muy lindo escuchar de las promesas que Él tiene para nosotros. De hecho, el sobreénfasis en las promesas de Dios es el que ha hecho que la iglesia evangélica hoy en día se desvíe de la verdadera fe, porque no han traído equilibrio para el creyente. Entonces siempre están predicando de las promesas benditas de Dios, que siempre están ahí, pero no hablan de las advertencias de Dios. Y esto que el escritor nos está dando aquí es una advertencia, o sea, amados, prestemos atención a lo que le ocurrió a Israel, porque ninguno de nosotros está exento de caer en la misma condición en que cayó Israel. De manera particular, ninguno de nosotros. Yo no estoy libre de caer en ese estado en que cayó Israel. Ninguno de ustedes, mi amado hermano, está libre. Eso sirvió como ejemplo, o sea, yo tengo que aprender de ello, y quedó escrito para advertencia nuestra, para nuestra advertencia. A pesar de que este pueblo era culpable por su pecado y merecía la retribución justa de Dios, Dios en su misericordia les había colocado un necesario mediador para que intercediera a causa de la incredulidad y rebeldía que este pueblo manifestaba continuamente. Y ahí es donde entramos al tercer punto, y es una mediación real. Dice el versículo 4, entonces clamó Moisés, dice la versión, clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Lo que vemos es que Moisés es el tipo de un verdadero mediador. Un mediador que no se pone a discutir, a contender contra el pueblo, sino es un mediador que acude inmediatamente a la presencia de Dios, que ante el pequeño nubarrón o la gran tormenta que se avecine sobre él, siempre este mediador bueno, mediador que es conforme al corazón de Dios, buscará la respuesta de parte de Dios. Ahora, en la persona de Moisés, y respecto a lo que tiene que ver con la mediación, nosotros vemos un tipo imperfecto y limitado del mediador perfecto, que es Jesucristo. O sea, si Moisés hizo lo que tenía que hacer porque Dios había establecido que así fuera, la necesidad de un mediador es algo que vemos desde que el hombre cae en el jardín de Edén. Se necesitaba alguien que mediara entre la justicia, la santidad de Dios y la pecaminosidad humana. Dios mismo se encargó de colocar este mediador. No fue que a Moisés se le ocurrió, o que el pueblo vio en Moisés quizás algún atributo que hiciera que el pueblo lo colocara como mediador, sino que Dios mismo lo había colocado. Por eso decimos que es un mediador real, porque había sido establecido por el rey. Es más, al principio de la historia de Moisés como mediador, vemos que no fue aceptado por su pueblo, fue rechazado, y Dios tuvo que intervenir de manera sobrenatural por medio de señales para que el pueblo lo aceptara. Entonces vemos que Moisés en este sentido es un tipo imperfecto y limitado del mediador perfecto que es Jesucristo. ¿Por qué decimos que es un tipo imperfecto y limitado? Porque Moisés mediaba desde la tierra, pero Jesucristo mismo media desde el cielo, como dice Hebreos 9:24, dice a Jesús. Nosotros los creyentes nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y sabemos que Jesús en este momento está mediando a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Entonces, cuánto más grande es nuestro mediador, cuánto más compasión tiene Él por nosotros que la que tuvo Moisés, que en un momento de su trasegar por el desierto le hicieron perder la compasión y pierde la posibilidad, como nos muestra el número 20, de entrar a la tierra prometida, pisar la tierra prometida. Ahora, Moisés ofrecía una mediación temporal. Jesucristo ofrece una mediación perpetua. Amén. Moisés mediaba como siervo sobre la casa. Moisés era un esclavo que había sido llamado por Dios para cumplir como mediador, pero Jesús es el mediador sobre su propia casa. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O
sea, es más excelsa la obra mediadora. Aunque Moisés fue un mediador real, en medio de esa reacción fatal que tuvo el pueblo, nosotros tenemos un mejor mediador. Amados, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es el perfecto mediador. No hay otro como Él. Para el daño que el pecado cada día causa a nuestras vidas no debemos buscar inútilmente otras soluciones. Solo Cristo es suficiente, solo Él es el verdadero mediador real. Esto es una gran lección para los siervos, los ministros encargados de una congregación que tienen que lidiar día a día con los pecados de sus inmaduras ovejas. Nosotros debemos, cuando estamos en esa posición de honra que el Señor nos ha colocado por gracia, aprender a manejar estos asuntos de la manera que la palabra de Dios los establece. No debemos tratar de arreglar con nuestra humana sabiduría o utilizando nuestros recursos aquella problemática que tenemos que enfrentar en medio de la congregación. Debemos acudir siempre a aquel que tenga la respuesta para todas nuestras necesidades. Y por último, como cuarto punto, y vamos a ver en este cuarto punto cómo el Evangelio está manifestado en el Antiguo Testamento. Cómo la obra de Dios, que tiene que ver con la redención y la obra de Cristo, ya estaba prefigurada claramente en estos pasajes del Antiguo Testamento. Lo vamos a ver a través del título, una respuesta inusual. Una respuesta inusual. ¿Por qué es una respuesta inusual? Porque ya hemos visto, como dice la misma Escritura, que en ninguna manera Dios dará por inocente al culpable. Y si hacemos un veredicto aquí, el pueblo de Israel era culpable de gran rebelión. Habían tentado a Dios y Dios no puede ser tentado por nadie. Dios no puede ser tentado por nadie, sin embargo su pueblo lo había tentado. Dice de los versículos 5 al 7, versículos 5 al 7, dice la palabra: adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Asesta de un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba mi pueblo, para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, a ese lugar lo llamó Masa y también Meriba, porque los hijos de Israel habían altercado con él y provocaba al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Ahora, ¿de qué puede servir en el desierto cuando estamos muriendo de sed una rama seca y una roca dura? Lo que vemos es que en las manos de Dios nada es inútil. Aún la cosa más insignificante en las manos de Dios adquiere un significado totalmente diferente. Miremonos a nosotros mismos. ¿Qué éramos nosotros mismos sin Dios? No éramos nada, éramos ramas secas con corazón de piedra. Sin embargo, cuando Dios soberanamente decide tomarnos en sus manos, transformarnos, revelarnos a su amado Hijo Jesucristo, ¿qué ocurrió en nosotros? ¿Qué somos ahora, según la Escritura? Somos nuevas criaturas que ahora sí podemos glorificar a Dios, mostrar la gloria de Dios. Antes no mostrábamos nada de Dios. Ahora podemos mostrar la gloria de Dios. Vemos aquí dos elementos que son la vara de Moisés y la peña de Horeb, que vamos a mirar a través de la Biblia qué significan estos elementos. Ahora, la vara de Moisés, como se dice, se refiere aquí a ella el autor, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo, dice el versículo 5, la versión Reina Valera: lleva tu vara. Realmente era la vara de Dios, según dice Éxodo 4:20. La Biblia identifica esta vara como la vara de Dios. Ahora, lo que vemos en esta vara es que ella era un instrumento de juicio que Dios había determinado que Moisés debería cargar, y por medio de la cual Dios realizaría las grandes señales que Dios hizo en medio del pueblo de Egipto. O sea, literalmente esta era una vara de juicio. Cuando se levantaba la vara o se colocaba sobre algo, juicio de parte de Dios venía sobre él, o sobre esa cosa, sobre ese elemento, sobre esa persona, sobre esa nación, en el caso de Egipto. Vemos que esa vara, al tocar las aguas que harían vida quedaron convertidas en sangre. Al golpear el polvo de la tierra, el polvo se convierte en piojos. Levantada sobre el cielo, granizo y fuego descienden sobre la tierra.
extendida sobre la tierra hace que las langostas arrasen con la vegetación en Egipto. Alzada sobre las aguas del mar hace que el mar se divida y le provee a Israel un camino de salvación. Golpeando la dura peña, como en este caso, produce agua salvífica para los murmuradores. Y por último, más adelante, veremos cómo, levantada en las manos de Moisés sobre la cumbre de una colina, les da la primera victoria a los israelitas sobre su enemigo, Amalek. Todos estos hechos los hallamos entre los capítulos 4 y 17, y lo que vemos es que esta vara es un instrumento de juicio por medio del cual Dios ejecuta el juicio de su ira sobre sus enemigos. Ahora, esa misma vara que sirvió como instrumento de juicio y destrucción para los egipcios resultó en un instrumento de gracia y salvación para el pueblo de Dios. Vamos a ver en la peña de Oreb. ¿Qué era la peña de Oreb? Sabemos que una peña es una dura e inconmovible roca. Es algo pétreo, algo duro, algo que no puede producir nada por sí mismo. Pero vemos que cuando la peña es golpeada por la vara, es como si esa peña estuviera recibiendo el juicio de Dios. Y oh, tremenda sorpresa para este pueblo. Ellos quizás esperaban que la roca se destruyera porque estaba recibiendo la ira de Dios. Ellos esperaban que se desintegrara totalmente a ser tocada por esta vara que era levantada por mano de Moisés, pero lo que ellos ven es que esa inconmovible roca, ante el toque de la vara, se convierte en un deleitoso, salutífero y salvífico manantial de vida. La Escritura dice en Salmo 114:8 que Dios en esta experiencia cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas. Salmo 114:8. Deuteronomio 32:3 nos habla de que esta agua que brota de esa peña no era cualquier tipo de agua. Dice: miel y aceite les dio a beber en medio de su rebelión. Sacó miel y aceite de la roca. E Isaías 43, 19, 20, vamos a leer este pasaje. 43, 19 al 20. Dice el escritor bíblico: voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, no se dan cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar a beber a mi pueblo escogido. Israel era el pueblo escogido de Dios, la nación escogida de Dios, que fue rechazada porque ellos rechazaron al Salvador. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a nosotros, los que le hemos recibido, a nosotros nos constituyó en sus elegidos. Ahora somos hijos de Dios. Y esa agua que Dios abre en medio de la roca es el agua que nosotros podemos beber hoy en día. Ahora, aquí es donde vamos a ver qué implica esta roca para nosotros. Vamos a ir por un momento a 1 Corintios 10:4. Primera de Corintios 10:4. Dice la bendita palabra de Dios. Hablando el apóstol Pablo precisamente teniendo en mente este acontecimiento. Yo estoy relacionando los versículos diversos de la Escritura con este acontecimiento. No quiero aislarme del acontecimiento. Hablando de este evento, dice el apóstol Pablo: y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Bendito sea el Señor, que nos muestra desde el Antiguo Testamento la obra que Cristo muchos siglos después llegaría a cumplir por nosotros, sus elegidos, sus hijos. La roca es uno de los grandes tipos de la obra de Cristo que encontramos en el Antiguo Testamento. La peña de Oreb es ese tipo, donde vemos como la ira de Dios, manifestada en el hecho de que la vara de la ira de Dios fue levantada,
cayó sobre una roca y en lugar de destruir al pueblo y de haber quebrantado esta roca, lo que hizo fue que la roca se abriera y que un manantial de vida brotara para este pueblo. Pero nos enseña respecto a la redención que la ira de Dios tiene que ser satisfecha. La ira de Dios necesita ser satisfecha. La Escritura dice que Dios está cada día airado contra el pecador. Y lo que vemos en este pasaje, lo que Dios hace en esta roca, es como Él levanta esa vara en mano de Moisés y golpea la roca que prefiguraba a Cristo. Este mismo evento es el que vemos siglos después en la cruz del Calvario, cuando Dios soberanamente determinó que su Hijo Jesucristo, el único que ha vivido y que vivirá conforme a su perfecta ley, fuera levantado en esa cruz, fuera puesto en un madero y fuera golpeado por la vara de la ira de Dios. La ira de Dios fue derramada sobre su Hijo Jesucristo. Y al igual que el pueblo de Israel pudo sobrevivir en el desierto porque ellos bebieron de la roca espiritual que prefiguraba la peña de Oreb y fueron salvados de morir de sed en el desierto, hoy nosotros estamos aquí vivos porque la peña de Oreb, Cristo, fue partido por nosotros. La ira de Dios se descargó de él, sobre él. La vara de la justicia de Dios quebrantó a su propio Hijo, como dice Isaías 52. Él fue herido a causa de nuestras transgresiones. La ira de Dios se descargó con él, sobre él, para que nosotros un día no tengamos que comparecer ante el juicio de Dios y ser juzgados y ser hallados culpables, porque Dios demanda que todo pecado sea castigado según los parámetros que Dios ha establecido. Entonces lo que vemos, y que lo vemos también reflejado a través de otros pasajes, cuando Jesucristo mismo se presenta como el agua de vida, como Él se presenta delante de la mujer samaritana, donde Él le dice que todo aquel que beba de Él calmará su sed de vida eterna. Y como lo vemos en ese hermoso pasaje de Juan 7, 37 a 39, donde vemos a Jesús que en medio de una multitud que se había reunido para celebrar el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, donde el sacerdote, con gran ceremonialismo, con gran pompa, cogía una preciosa copa de oro, la llenaba de agua en el estanque de Siloé y venía y la vaciaba sobre el altar, prefigurando lo que sería la obra de Cristo, la obra del Mesías. Es Jesús en medio de esa multitud expectante que se levanta y dice esas hermosas palabras que hallamos en el pasaje citado. Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39, dice el Señor: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, como dice la Reina Valera, brotarán ríos de agua viva. Jesús es el agua de vida. Si tú estás aquí en esta mañana y no has experimentado lo que es calmar tu sed eterna, tu sed espiritual, Jesús te dice: ven a mí y bebe. Si tú bebes de mí, si tú confías para tu salvación solamente en la obra que yo hice en la cruz, porque yo cargué en la cruz con pecados de pecadores como tú que merecían recibir el juicio de Dios, tú tendrás vida, y tendrás vida en abundancia. El Espíritu Santo, dice el versículo 39, que hacía referencia a Jesús, al Espíritu Santo que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Entonces lo que Dios nos está mostrando a través de este pasaje es que Cristo fue molido por la rebelión de los hombres. Todos los que estamos aquí, aún los pequeños niños, ya saben lo que es la rebelión. Ellos manifiestan rebelión hacia sus padres. Y muchas veces nosotros como padres tenemos que luchar continuamente contra la rebelión de nuestros hijos. Y a nosotros no nos gusta castigar a nuestros hijos, pero es necesario corregir esa rebelión natural que hay en el corazón del niño. Y a los niños no les gusta, les duele ser castigados. Yo tengo un nietecito de 3 añitos y es muy rebelde.
Y el papá conocedor de los principios bíblicos tiene que estar continuamente dándole la vara. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que nuestros hijos se pierdan a causa de su rebelión. Dios igualmente tiene que tratar con la rebelión del pecador. Pero no solamente nos muestra el pasaje que Dios no solamente lidia con la rebelión del pecador, sino que también lidia con la rebelión de su Hijo. No lidia solamente contra la rebelión de los rebeldes del mundo, porque Dios también envía juicios sobre el mundo a causa del pecado que hay en el mundo, sino que también dentro de su pueblo hay rebelión aún y Dios tiene que tratar con eso. Y Dios va a usar las diferentes circunstancias que nosotros tenemos que afrontar precisamente para que nosotros aprendamos la disciplina de Dios. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Si Dios nos ama y Él es nuestro Padre, tengo por seguro, mis amados, que Él nos va a disciplinar, porque Él nos disciplina para nuestra salvación, para que nosotros participemos de su santidad. Entonces lo que vemos aquí es que Dios está utilizando un periodo específico, una necesidad específica del pueblo de Israel para que en el pueblo se manifieste lo que había en su corazón. ¿Qué era lo que había en su corazón? ¿Cómo reacciona el pueblo ante la necesidad que tenía? De una manera totalmente fatal. Dios debería haberlos destruido. Pero hemos visto cómo Dios les da un mediador para que medie, para que Moisés clame por ellos. Y ese mediador es un tipo perfecto de lo que Cristo hace hoy por nosotros cuando nos rebelamos como creyentes, cuando ignoramos la soberanía de Dios, la providencia de Dios. Pero vemos más grande la respuesta inusual de Dios ante el pecado del hombre. La respuesta inusual. Y en esa respuesta inusual, que es una vara golpeando una roca, lo que Dios nos está mostrando es que un día en el futuro vendría un Salvador, una roca que sería quebrantada. Porque entendemos por la Escritura que Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Sin embargo, esa roca se humilló, se hizo como uno de nosotros, fue a una cruz y en la cruz recibió toda la ira de Dios a causa de nuestros pecados. Amados, esto nos debe llevar a reflexionar. ¿Por qué hemos de seguir pecando? ¿Por qué hemos de seguir compadeciéndonos en la rebeldía? Joven, tú que estás aquí, mujer, joven que estás aquí, ¿por qué sigues rebelándote en esa relación que sabes que Dios prohíbe? ¿Por qué sigues rebelándote tú en hacer lo que Dios te manda que abandones? ¿Por qué te niegas a hacer lo que Dios ordena que tú hagas? Eso es rebeldía contra Dios y Dios va a tener que tratar contigo si eres tu hijo. Porque si eres un hijo, Dios te tratará como a su hijo y te corregirá como a su hijo. Si tú no eres corregido por Dios en tus castigos, si yo no soy corregido por Dios en mis rebeliones, significa que yo soy bastardo y no hijo. Entonces este pasaje tiene aplicaciones no solamente para los incrédulos, sino que tiene profundas aplicaciones para nosotros como creyentes. ¿Qué aplicaciones tiene este pasaje? Ya para terminar respecto a nosotros, lo que nos muestra este pasaje es que nosotros, una vez salvos, cada día necesitamos acudir a Él para que el agua de su palabra nos limpie de ese excremento, de esa suciedad que día a día, al caminar por un mundo que está caído y corrompido por el pecado, se pega a nuestros pies. Amados, es imposible salir a la calle y no contaminarse por el pecado. Yo como hombre salgo a la calle y lo que veo es una publicidad que está enfocada en mostrar la sensualidad, la sexualidad, la pornografía, la inmundicia de este mundo. Yo no puedo ignorar que eso me afecta, que eso proyecta imágenes en mi mente, que el enemigo va a utilizar eso para tratar de arrastrarme en mi vieja naturaleza a que yo sea ante eso, y eso me contamina y yo tengo que ir a la fuente de agua de vida que es Jesucristo para ser purificado. Las mujeres no pueden evitar el ser contaminadas en sus palabras. Las mujeres tienen una alta capacidad de habla comparada con los hombres. Y en las muchas palabras, dice la Escritura, no falta pecado. Amadas hermanas, ustedes se contaminan en sus palabras cuando ustedes hablan más de lo que deben de hablar, cuando murmuran de la hermana, cuando critican, cuando usan su boca no para bendición, sino para distracción. Ustedes necesitan ir a la fuente de la palabra para ser limpiadas de todo ese inmundicio. Nuestras manos sucias por nuestras acciones pecaminosas también necesitan ser lavadas en este manantial de vida. Nuestros ojos igualmente, nuestra boca, nuestros oídos, nuestro ser necesita día a día ser limpiado. Este murmullo que escuchamos del mundo, esto nos contamina. Qué buena ilustración. A veces se nos es difícil escuchar la voz de Dios en medio del murmullo del mundo.
Llegamos a la casa y está el televisor prendido, o el vecino está escuchando música a alto volumen, o salimos al comercio y el murmullo que hay en el comercio muchas veces nos impide escuchar nítidamente la voz de Dios, como les está ocurriendo en este momento. Y nosotros necesitamos ir a la palabra de Dios para limpiarnos, para purificar nuestros sentidos y ser santos delante de Dios. Amén. Debemos ser santos porque Dios es santo. Debemos ser puros para Él, esforzarnos cada día por ser más puros para Él. Pero sobre todas las cosas, mis amados hermanos, nuestro corazón debe ser expuesto continuamente a la palabra de Dios. Debemos entender, amados hermanos, que nuestro corazón es nuestro peor enemigo. Aún hay un remanente de pecado en nosotros, que si lo dejamos crecer y lo dejamos prosperar, terminaremos muy mal nuestra carrera cristiana. Hay hermanos que han tenido un muy buen principio, pero han tenido un muy mal final. Qué bueno que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo: he terminado la carrera. He acabado la carrera, he terminado bien mi carrera, tuve un buen principio, tuve un buen transcurrir y tengo un buen final. Y eso porque yo he sido atento, porque yo he prestado atención a lo que la palabra de Dios me da. Yo necesito ir a ella, necesito ir a Cristo, solamente Él me provee lo que es necesario para mi vida. El mundo no nos va a proveer lo que nosotros necesitamos para ser felices. A veces nos enfocamos tanto en nuestras labores seculares y es bueno que seamos responsables en nuestro trabajo. Es bueno que cumplamos y que seamos luz en medio de un mundo pagano, en medio de compañeros que no les interesa robar al patrón en su tiempo, en sus recursos, que no les interesa despotricar del mal patrón, que nosotros seamos diferentes. A eso somos llamados. Es necesario que nosotros hagamos eso, que seamos fieles. Es bueno que hagamos eso en el mundo, pero no olvidemos que lo más importante, lo más trascendental para nosotros es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es buscar esas cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Y Dios se va a encargar de añadirnos las otras cosas. Amén. Amigos, si tú en esta mañana estás aquí, o amiga, joven, niño, si estás aquí, y tú estás seguro de que si hoy partieras y que hoy murieras, no irías al reino de los cielos, esa falta de seguridad es un claro indicio de que tu corazón aún no ha sido regenerado. Tú necesitas, mi querido joven, mi querida joven, mi querido niño, o mi querido anciano o anciana que estás aquí en esta mañana, evaluar si tú has entendido lo que Cristo hizo por ti hace 2000 años en la cruz. Lo que Dios hizo con Él es lo que Dios va a hacer contigo si tú no te arrepientes y crees en el Evangelio. Ya el hacha está puesta, como decía Juan, a la raíz de todo árbol. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Pero tú hoy tienes la gran oportunidad de parte de Dios de venir a Él arrepentido y creyendo solamente en Él para salvación. Arrepiéntete y cree en el infierno, o si no la ira de Dios estará sobre ti eternamente, día y noche, experimentando el juicio de esa ira de Dios que está sobre cada uno de los que rechazan a Jesucristo. Ven a Cristo hoy, confía solamente en su obra y será salvo eternamente de la vida de Dios. Amén. Oremos. Padre, damos muchas gracias por tu palabra. Señor, tú nos enseñas a través de ella, desde el Antiguo Testamento,